¿Cuántos están listos para recibir la palabra? El domingo pasado iniciamos una nueva serie, la titulamos Evangelismo. ¿Cuántos se acuerdan? Dijimos que es la tarea principal de la iglesia. Le invito a que nos pongamos de pie. Abra su Biblia en Lucas capítulo 19, versículo 8. Lucas capítulo 19, versículo 8 dice así: Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Pedimos que tú nos hables a través de ella. Señor, sabemos que hemos iniciado un tiempo, Señor, de lucha espiritual, de verdadera batalla, Señor, porque ahora le estamos peleando las almas al enemigo, palmo a palmo, y Él no lo va a permitir. Pero hoy declaramos que salvación ha llegado a esta casa y que tu iglesia se levanta para cumplir la tarea principal a la cual tú nos has llamado, que es predicar el Evangelio en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Muy bien, démosle un aplauso al Señor. Iglesia puede tomar su lugar. Como les decía, el domingo pasado iniciamos una nueva serie, la titulamos Evangelismo, la tarea principal de la iglesia. El domingo pasado respondimos una pregunta y dijimos: ¿qué es la salvación? Y yo les di 4 puntos bien importantes y bien básicos. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero esos 4 puntos que yo le di a usted le van a hacer a usted un evangelista efectivo. Se los voy a recordar. El primer punto era reconocer que estamos perdidos y sin Dios. Cuando tú te presentas con una persona y le dices: Dios tiene un plan para tu vida, te adelantaste. Lo primero que tú le tienes que decir a la persona es: tú y yo estamos perdidos y sin Dios. Lo segundo es que entendamos que merecemos el castigo por nuestros pecados. Tercero, saber que Dios ha extendido una invitación para relacionarnos con Él. Y cuarto, aceptar a Cristo creyendo que Él es Dios, que su sacrificio es suficiente para perdonar nuestro pecado y que Él resucitó de los muertos. Ahora usted dice: pastor, ¿y si uso esos 4 puntos mágicos, la gente se va a salvar? No, eso es solamente el principio. Eso es solamente conocer lo que es la salvación. Esto es lo que es la salvación. La pregunta en realidad es: ¿soy salvo? A ver, volteen con la persona que está a su lado y hágale esta pregunta: ¿eres salvo? Pregúntese: ¿eres salvo? Se contéstele: ¿salvo de qué? ¿Sí? Personas que no saben de qué necesitamos ser salvos, o siquiera si somos salvos. El mensaje de hoy lo titulamos a forma de pregunta. El domingo pasado fue: ¿qué es la salvación? El día de hoy la pregunta es: ¿soy salvo? ¿Cuántos se han hecho esta pregunta? Yo le pido que haga algo esta noche cuando llegue a su casa y esté descansando y esté en un tiempo con el Señor. Abra su corazón y sea sincero con el Señor y pregúntele: Señor, ¿realmente soy salvo? ¿Realmente soy salvo? La salvación es conocer al Señor, y no solamente conocer del Señor. Todas las mañanas a mí me gusta, antes de irme al trabajo, tomarme un café. ¿Cuántos son cafeteros? Sí. Yo soy de los que creo que sin café es imposible agradar a Dios. Uno anda medio dormido y se le atraviesan ahí en el highway y empieza a gritar y se pone de mal humor, así que primero me tomo mi café. Pero yo me podría parar aquí, hermano, y estudiar todo acerca del café. Estudiar cuántos tipos de café hay. Está el colombiano, ese te despierta rapidísimo. Está el italiano, que con el aroma como que te enamora. Y le puedo decir: este café se sembró allá en las montañas del Titi, quién sabe qué. Y el otro se sembró en los valles de Israel o de Jerusalén. Y me puedo parar aquí y decirle: este café huele así como que a cacahuate, el otro huele como que a vainilla. Y usted se levanta y hasta puede oler el café, ¿verdad? Y me dice: oiga, pastor, ¿y de cuál toma usted? Nunca he probado el café. ¿Sí?
Usted puede decir, es que la salvación es reconocer que todos tenemos pecado y que estamos perdidos. Oye, pero ¿eres salvo? Eso sí no sé. La salvación no es solamente conocer lo que es la salvación. La salvación es asegurarse de que uno mismo es salvo y de que si hoy uno muere va a estar en la presencia del Señor por la eternidad. La pregunta en realidad el día de hoy es si es tan importante, porque define tu eternidad, es: ¿eres salvo? ¿Eres salvo? Lo vuelvo a preguntar, ¿eres salvo? Si hoy el Señor te llama a su presencia y te pregunta, ¿eres salvo? ¿Qué le vas a decir? Si Él te dice, puedes, porque te voy a dejar entrar a mi paraíso, ¿qué le vas a contestar? Hay una gran diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Hay una gran diferencia entre conocer los hechos y conocer el Dios de los hechos. Tú puedes hablar todo lo que tú quieras de Dios, pero si nunca has experimentado a Dios, entonces nunca has experimentado la salvación. En el libro de Santiago, ahí en Santiago capítulo 2, versículo 19, quiero darle un ejemplo de lo que es saber y conocer de Dios y lo que es recibir la salvación. En Santiago capítulo 2 versículo 19 la palabra de Dios dice: también los demonios creen. ¿Y qué? Y tiemblan. Es decir, hay un conocimiento. Ve ahora conmigo Marcos 1:24. Ahí nosotros vemos que los demonios creen cada punto que nosotros mencionamos el domingo pasado. Los demonios se acercan a Jesús, usted lo puede leer después, pero los demonios se acercan a Jesús en el cuerpo de aquel hombre que estaba endemoniado y ven a Jesús y le dicen lo siguiente: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres el Santo de Dios. Te hago una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el credo de esos demonios y tu credo y mi credo? ¿Cuál es la diferencia entre creer que Dios existe y adquirir la salvación? Porque nosotros vemos que los demonios creen y ¿qué dice? Yo creo que los demonios tiemblan muchas veces más que tú y yo, porque nosotros sabemos lo que es el pecado y a veces se nos olvida que hay un Dios que está presente, que está viendo cada obra y cada hecho que tú y yo hacemos. La palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan. Pero ¿se pueden salvar los demonios? No se pueden salvar, están perdidos por la eternidad. Pero a ti y a mí se nos dio la oportunidad de no solamente creer en nuestro corazón de que hay un Dios, sino poder experimentar a Dios. Entonces, si me están siguiendo, el punto es importante el día de hoy. Para saber que eres salvo, tienes que haber experimentado el perdón de Dios sobre tus pecados. Una persona debe conocer las verdades de Cristo de una manera consciente y las debe creer voluntariamente. Los demonios, Satanás, todos ellos creen que Dios existe, pero no pueden someter su voluntad a la voluntad de Jesús. ¿Ya me entendió cuál es la diferencia? Usted y yo tenemos que conocer y que creer que Dios es verdad, que Dios es real, pero aparte necesitamos someter nuestra voluntad a la voluntad de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Juan capítulo 10 versículo 27 Jesús nos da una gran evidencia de lo que es la salvación. Dice así en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice? Y me siguen. La salvación es escuchar la voz de Jesucristo y seguirle. Eso es la salvación. No es solamente conocer acerca de Dios, sino conocer a Dios. Cuando usted es salvo, su vida refleja la dependencia de Cristo y compromiso con su palabra. Tal vez no lo sepa todo como creyente, pero tiene la pasión para crecer. ¿Cómo sabes que crees voluntariamente? En el momento de solicitar la salvación, el corazón va a experimentar 3 realidades. ¿Cuántas? 3. No 4, no 5, no 6, no 1, no 2. ¿Cuántas? 3 cosas. Para saber que tú eres salvo y que habrás de pasar la eternidad con Dios, 3 cosas necesitan suceder en tu corazón. Número 1, su corazón tendrá remordimiento por el pecado. Ahorita lo vamos a explicar. Número 2,
su corazón se arrepentirá de su pecado. Y número 3, su corazón pedirá por salvación del pecado. Vaya conmigo a Lucas capítulo 6, versículo 21. Su corazón tendrá remordimiento por el pecado. Dice así: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Acá está lo importante. Tenemos remordimiento por nuestro pecado y nuestra condición de pecado. Hoy en día el pecado tiene muchos nombres sofisticados, pero delante de Dios sigue siendo pecado. Diga conmigo: pecado. Ay, pastor, el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Y por qué voy a sentir remordimiento del pecado? ¿Y estoy cometiendo pecado o no estoy cometiendo pecado? ¿Y esto que estoy haciendo, cómo se llama? ¿Será pecado o no será pecado? Y a veces hay quienes dicen: ya no voy a la iglesia porque ahí todo es pecado, y no esto, y no aquello, y no el otro, y todo es... No. Pero en realidad, hoy en día, la gente ha cambiado los nombres a lo que realmente es pecado. Escuché una historia: el doctor Wilbur se acercó con un evangelista, el doctor Howard, y el doctor Howard aquel domingo había predicado de una manera fuerte y clara acerca del pecado, y toda la gente se quedó así atenta. El doctor Jerry Wilbur al final se acercó con los diáconos y mira al evangelista y le diga: disculpe, señor, pero usted habló demasiado fuerte acerca del pecado y habló con demasiada claridad, y no queremos que nuestros hijos escuchen con tanta claridad acerca del pecado, porque si ellos escuchan con tal claridad acerca del pecado, entonces ellos van a querer buscar más el pecado. Entonces llámele por favor de alguna otra manera. Tal vez fallas, tal vez malos hábitos, tal vez carencias. Y aquel hombre, con ternura en su corazón y en sus ojos, lo ve y le dice: miren, yo tengo aquí este bote de agua, pero imagínense que en este bote tengo una especie de ácido, ¿sí? Ácido muriático, ¿sí? Y supongamos que las letras que están abajo de donde dice ácido muriático dice peligro en letras rojas. Puede causar la muerte si es ingerido. Imagínense que yo le cambio el título al ácido muriático y le ponemos agua 100% purificada. Usted se la tomaría. Dice: no, usted está loco, ¿cómo me lo voy a tomar si ya sé qué es lo que dice? Entonces le dice: lo que usted me está pidiendo cuando yo hablo acerca del pecado es quiere que usted le cambie yo el nombre al pecado y le diga otra cosa para que la gente lo pueda ingerir y después muera. De ninguna manera, amados. Cuando Dios nos llama a hablar las cosas y decirles pecado, tú le tienes que decir pecado, porque estás ayudando a la gente a no ingerir algo que puede destruir su vida. Si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo fuerte. Es para mí tan importante. Es tan importante que tú y yo podamos entender que aquellas cosas que nos pueden causar la muerte debemos de llamarlas tal y como son, porque cuando tú y yo les damos el término que merecen, entonces tú y yo entendemos cuál es la condición de nuestro corazón. ¿Cómo nosotros podemos arrepentirnos de algún pecado si no sabemos qué es pecado? ¿Cómo tú y yo podemos venir delante del Señor y que produzca el Señor aquello que es importante en nuestro corazón, que se llama remordimiento, si no entendemos de dónde proviene ese remordimiento? Por tanto, amados, recordemos que para poder encontrar ese remordimiento en el corazón tenemos que entender que nuestro estilo de vida le desagrada a un Dios que es santo y que es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Tener remordimiento es cambiar nuestra condición espiritual y sentirnos avergonzados de nuestro pecado y de nuestro estilo de vida. Es a través de este remordimiento que vemos nuestra necesidad de un Dios perfecto. Nunca podrás entender qué tanto necesitas a Dios si no entiendes qué tan lejos está tu vida de la presencia del Señor. Número 2. No solamente el corazón encuentra remordimiento por el pecado. Número 2,
su corazón se arrepentirá de su pecado. Vaya conmigo ahí a Lucas capítulo 19, versículo 8. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Escuche, el arrepentimiento es más que sentirse mal. El arrepentimiento es darse vuelta y correr en dirección opuesta. Quiero que veamos toda esta historia. Vaya conmigo a Lucas capítulo 19, vamos a ver el versículo 1. Lo voy a leer rápidamente, así que sígame con la vista. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Versículo 4. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió ¿de qué manera? Gozoso. ¿Le recibió de qué manera? Gozoso. Le recibió gozoso. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. A mí me impacta esta historia. Versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe? Hay muchos indicativos de la vida de Zaqueo, en los cuales, muchos momentos en los cuales Jesús pudo haber dicho: hoy ha venido salvación a la vida de este hombre. ¿Se acuerdan? Jesús va pasando por la ciudad y dice la palabra de Dios que Zaqueo escuchó hablar de Jesús. Cuando él escuchó hablar de Jesús, Jesús dijo: hoy ha venido salvación a su vida. ¿Eso dice la historia? No. Después vemos que la historia continúa y dice que Zaqueo procuraba ver a Jesús. Entonces Jesús dijo: porque están procurando verme, ha venido la salvación. ¿Eso dice? Después dice que él hizo un esfuerzo tremendo para subirse ahí al árbol sicómoro y poder ver a Jesús. Y cuando lo vio Jesús, Jesús le dijo: ahora ha venido la salvación. ¿Dice eso? ¿Cuándo es cuando Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa? No conteste, yo sé que usted conoce la respuesta, pero escúcheme algo. Muchas veces nosotros, como cristianos evangélicos, que hemos ya formado una doctrina y unas enseñanzas, vamos con las personas y nos esforzamos. Escuché de un amigo que estaba por allá en una plaza en Monterrey. En Monterrey se da mucho que se hacen las campañas evangelísticas, y como la gente ya anda en la calle, se acercan cientos de personas, ¿verdad? Y ponen la obra de los payasos y la obra de esto y la obra de aquello, y luego después se da el mensaje, y al final se acercan todas las personas a hablar con aquellos que les gustaría aceptar a Cristo en su corazón. Me acuerdo que un amigo en una ocasión se acerca con uno de los jóvenes y le dice: oye, ¿te gustaría aceptar a Cristo en tu corazón? Y le dice: pues no sé. Sí, acéptalo, le dice mi amigo. Pues no sé, no estoy muy seguro. Sí, mira, la palabra de Dios dice, y le empieza a dar todos los puntos que yo le di a usted el domingo pasado, y le empieza a dar todos los versículos. Todo eso se oye muy bien, pero pues no sé. Lo agarró del hombro y le dice: acepta. Dice: acepta a Jesús. Él tiene un plan para tu vida y Él te quiere salvar. Le dice: yo creo que el joven se sintió tan comprometido, y este ya me escupió tanto la cara, que mejor le digo que sí. Aparte trae un aliento tremendo el muchacho, y ahora por mí, ya, Dios. Hasta una lección, hermano: cuando salgamos a evangelizar, llévese su pastilla, llévese su chiclito, si no, ya no van a ser palabras de aliento, van a ser palabras de desaliento. Me va a desanimar la persona. Qué feo que la persona ya esté lista para aceptar a Cristo en su corazón. Acércate a Dios. Así que se acerca y le dice: acepta a Jesús. El joven terminó
diciendo: mira, no entiendo lo que me estás diciendo, pero está bien, voy a hacer la oración. Y nunca más volvimos a ver a ese joven que dijo: sí, acepto a Jesús en mi corazón. Hizo la oración de fe y mi amigo regresa y dice: no, hombre, yo hoy llevé a 5 al evangelio. ¿Cómo que llevaste a 5? Si 5 hicieron la oración de fe y se asaba el cuello, 5 aceptaron a Cristo. ¿Cuántos? 5 aceptaron. ¿Cuántos aceptaron? 450 aceptaron a Cristo en su corazón. Esos 450, como nada más 10 o 20 entendieron lo que realmente era la salvación y entendieron lo que era el arrepentimiento de pecado. Los demás ni siquiera sabían que estaban en pecado. Por eso hay una historia importante aquí en este versículo. Jesús no le dijo a Zaqueo: Zaqueo, eres salvo, invítame a tu casa. No, Jesús tenía que llevar a Zaqueo por un proceso, por un procedimiento, hasta que Zaqueo pudiese entender que lo que estaba haciendo estaba mal delante de Dios y le causara un dolor tan profundo que después le llevara a decir: Señor Jesús, yo he pecado y yo he robado, no lo voy a esconder, no lo voy a engañar. Lo que haya hecho, si a alguien le robé, se lo voy a regresar 4 veces. Porque cuando tú y yo nos arrepentimos, el Señor cambia nuestra vida, cambia nuestro corazón. Y si le hicimos daño a alguien, entonces nosotros vamos y restauramos la vida de esa persona y le ayudamos a acercarse una vez más a Jesús. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Ese es el arrepentimiento verdadero. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Entonces, amado, no se desespere. No se desespere, porque Dios tiene un tiempo para cada persona. Lo repito, Dios tiene un tiempo para cada persona. Grabes esto en la mente: Dios tiene un tiempo para cada persona. Es tan importante que lo entendamos. Vamos a tener la tentación de dar la vuelta y considerar nuestras viejas costumbres. Sí, algunas veces sí. Vamos a regresar y a... Perdón, hermano. Gracias, hermano Jesús. Ok. Y si me resbalo, va a ser por otro tipo de unción. Está bien, hermano. Me ando con cuidado. Me resbaloso ahí ese. Va a haber ocasiones en los que usted y yo nos sintamos tentados por nuestra vida pasada. Sin embargo, nosotros siempre tenemos que entender que habrá algún nivel de convicción. Después pecamos porque ese comportamiento es contrario a nuestra naturaleza. Yo estoy seguro que Zaqueo, después de que se arrepintió y regresó 4 veces lo que se había robado, se sintió tentado una vez más a volver a sustraer de esa bolsa. Pero él entendía que su vida ha cambiado. Él entendía que ahora Jesús había hecho una obra diferente en su corazón. Y eso es que hay verdadero arrepentimiento. Entonces no solamente es pasar por el aspecto del remordimiento y sentirse mal. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Ese cambio no lo produces tú, ese cambio lo produce Jesucristo. Amén. Número 3. Su corazón pedirá por la salvación del pecado. Lucas capítulo 19, versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Escucha esta oración. Nuestra oración debe ser la siguiente: ya no quiero mi condición de pecado, ya no quiero funcionar bajo un estado que es ofensivo para Dios. Esa debe ser nuestra oración. Señor, ya no quiero funcionar bajo la influencia de mi pecado. Y vemos aquí la diferencia entre lo que es un simple credo y lo que es una total dependencia en el Señor. Usted puede decir: creemos en un Dios, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo, creemos que hay un infierno, creemos que necesitamos aceptar a Cristo en el corazón. Pero hay una gran diferencia entre creer todas estas cosas y depositar toda nuestra confianza y dependencia en el Señor. No solo estamos adquiriendo conocimiento acerca de Cristo, sino que estamos rindiendo nuestras vidas voluntariamente a Él. No se puede tener uno sin el otro. Necesitamos el conocimiento total de lo que es la palabra de Dios y necesitamos un arrepentimiento total para someter nuestra voluntad a Dios. Pero yo le dije que le iba a platicar algo el domingo, el día de hoy, acerca de lo que Dios
hizo y está haciendo en nuestras vidas. Como yo le platiqué, a los 7 años yo acepté a Cristo en mi corazón. Yo hice la oración de fe: Jesús, creo que eres el Señor y Salvador de mi vida, etc. Pero hace algunos, no sé si fue el año pasado, no me acuerdo cuándo fue, en junio del año pasado, el Señor había estado trabajando en nuestras vidas. Cuando yo le digo trabajando en nuestras vidas, me refiero a que hay situaciones, conflictos, hay problemas. Te voy a decir: ay, pastor, usted siempre se anda peleando con su esposa. Pero recuerdo esa noche, tuvo que estar ahí mis pastores, Pastor Pedro y la pastora Mari. Y yo sé que hay ocasiones en las que usted dice: no le hables al pastor para que no sepa lo que estamos pasando. Le voy a decir una cosa: a mí que me importa lo que piense la gente. Si yo veo que hay algo que tiene que cambiar en mi vida, ¿cómo no voy a buscar la ayuda? ¿Cómo no voy a buscar el consejo? ¿Cómo no voy a buscar? ¿Y sabes qué es eso? Es orgullo. Y el orgullo te lleva a la destrucción. El orgullo siempre nos lleva a perder las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Así que le hablamos al pastor. Llegó ahí en la casa. Yo estaba por hacer mis maletas. Yo hice mis maletas. No se crean, no estaban las maletas hechas, pero sí estábamos muy enojados. El pastor. Yo sé qué es lo que estás pensando, Ricardo. Puedo ver tu mente. No conozco tu corazón, pero mira. El pastor. ¿Cómo que le habló al pastor? Y llegaron ahí los pastores y empezamos a platicar muy acaloradamente. Me desahogué, se desahogó, nos desahogamos. Y el pastor estaba ahí intermediario y no sabía para dónde hacerse, porque uno era su hijo y el otro, pues, la otra, pues, es la que tenía la razón, lamentablemente, por lo general. No estamos ahí sentados con estos problemas tan grandes, para nosotros era una tormenta tan grande y tan poderosa. Y yo decía: yo me voy. Y ella decía: pues vete. Y yo decía: pues me busco otra. No, ahora sí, pastor, ya nos equivocamos de iglesia, pastor, ya. No se crea. No. O sea, una cosa, estábamos ahí con los problemas, se fueron los pastores. Mire, le voy a decir una cosa para que usted no se desespere, no se impaciente cuando alguien le habla: oye, ven y ayúdame porque nuestro matrimonio está en la lona y ya se va y va a estar pasando todo esto. No, tranquilo. Mire, desde que llegaron ahí mis papás, pudimos sentir la presencia del Señor. Cuando se fueron, como que la presencia del Señor se fue con él, pero sea paciente, porque algo va a suceder. Si alguien te habla, ve con un corazón conectado a la presencia y no vayas a tomar lugar ni con este ni con aquel. Ve a escuchar. Diga conmigo: escuchar. No diga nada, que si la presencia de Dios va con usted, las palabras salen sobrando, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Denle un aplauso al Señor, iglesia. Pastor, continúe. ¿Qué pasó? No nos dejes, chismoso. Oiga, hermano, estamos sentados ahí, se van mis papás y empezó otra vez ahí el enojo y los disgustos. Y de repente recibo una llamada de mi mamá y me dice: mijito, acaba de fallecer tal persona. Fue un golpe tan difícil y sentí tristeza en mi corazón. Mucha tristeza. Pero después, las palabras que siguieron lo que ella me dijo fueron las que me llevaron a una profunda tristeza. Ella me dijo: porque no nos esperábamos la muerte de esta persona, nadie se lo esperaba, fue inmediato, fue en cuestión de minutos, en cuestión de segundos. Y ella me dice: tú no tienes la vida comprada, y de la manera en la que estás viviendo,
te está llevando a la muerte eterna. Y me dijo, ya no está en juego tu matrimonio, está en juego tu salvación. ¿Sí me entendieron lo que les dije? A veces nosotros pensamos que lo que está en juego es la casa, o el carro, o el cheque, o el matrimonio, o la relación, y no nos damos cuenta que lo que está en juego a la hora de firmar es tu salvación. Y lo que estás entregando ahí no son tus posesiones, sino tu alma. Y esa noche yo no solamente me sentí mal, esa noche yo tomé la mano de mi esposa, y ahí fue donde vino un sincero arrepentimiento. Yo pude haber dicho, no me arrepiento, pero mi orgullo me dice que no le pida perdón. Pero yo tomé su mano, y lo estoy diciendo no porque nosotros seamos muy santos, ya se dieron cuenta que no somos muy santos. Tomé la mano de mi amada esposa, que se desespera conmigo muchas veces. La llevé a la sala, nos pusimos de rodillas, y esta fue mi oración. Le dije, Señor, yo pensé que era salvo, pero ahora entiendo que mi estilo de vida te desagrada. Pues no crea que era una así, un Padre, perdóname. Había un dolor tan profundo. Si has perdido a una persona, entiendes el dolor del que te estoy hablando. Pero este dolor no era por la pérdida de una persona, este dolor era por la pérdida de mi salvación. Porque yo sabía que si en ese momento moría, nunca iba a ver el rostro de mi amado Señor Jesucristo. Yo dije, 7 años de conocer al Señor, 7 años, desde los 7 años ahora han pasado 15, 20 años de estar incluso trabajando en el ministerio, para después perder mi alma, y que muchos sean salvos y que lleguen a la eternidad y que mi alma se pierda. De ninguna manera, Señor, me arrepiento de mi pecado y te pido perdón por lo que hoy he hecho. Tomé la mano de mi esposa, nos pusimos de rodillas ahí en la sala, le dijimos, Señor, perdónanos porque hemos pecado contra ti, porque si hoy morimos, Señor, tal vez nunca más volvamos a ver tu rostro. Y aquel remordimiento se convirtió en un dolor profundo y en un cambio extremo, donde dijimos, Señor, perdónanos. Yo no sé si alguna vez le has pedido perdón al Señor de esa manera, pero si nunca lo has hecho, arrepiéntete el día de hoy y dile al Señor, perdóname porque te he fallado. Nos pusimos de rodillas y esa noche hicimos la oración de fe y nos guiamos el uno al otro. Señor Jesús, creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Creo que fuiste sepultado y creo que al tercer día resucitaste para salvarme. Tú no puedes entender, pero esa noche nos levantamos de ese lugar perdonados. Esa noche nos levantamos de ese lugar libres. Esa noche nos levantamos de ese lugar salvos por la sangre de Cristo Jesús, a quien damos toda la gloria y toda la honra. Pastor, ¿qué no le da pena? ¿Por qué me va a dar pena? Si yo volví a nacer hace unos meses, si yo volví a nacer, ¿qué me importa lo que la gente piense? Si hoy yo puedo presentarme delante del Señor justo y perdonado por lo que hizo en la cruz. Pastor, entonces vivió una vida de falsedad y de hipocresía. No, simplemente no había entendido lo que era el perdón de mis pecados. Mas gracias damos a Dios, porque hay un tiempo para cada persona. Mi mayor temor es que hoy haya gente acá en este lugar que dice, yo acepté a Cristo en mi corazón, pero nunca te arrepentiste de tus pecados. Si nunca lo has hecho, hoy es el día. Hoy es el día de decírselo al Señor. Y si tú dices, pastor, es que no entiendo, no siento pedirle perdón al Señor, acuérdate de esto: Dios tiene un tiempo para cada persona. Y si nunca lo has sentido, un día el Señor va a venir en su gracia, en su misericordia, te va a abrazar y te va a perdonar, y vas a entender el gran pecado que hay en tu vida, pero más allá, la gran gracia que el Señor ha depositado sobre ti. Dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos el pecado aumentará.
Mas sin embargo, dice la palabra de Dios, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No te sorprendas que vas a ver gente atiborrada, llena de pecado y llena de maldad, y a la vuelta de un año o de meses o de semanas tú los vas a ver con su rostro cambiado, con su rostro transformado, y tú vas a decir: oye, pero si yo te conocía, eras tremendo. Y él va a sacar su cartera y te va a enseñar la foto y va a decir: así me conociste tú, pero ahora así me conoces, ¿sí? Dice la palabra del Señor que Él hermosea el rostro. Si no me crees, mírate en una de las fotos que tenías hace 10 años cuando no conocías a Cristo, y mírate en una, pues no, como que no cambié mucho, pastor, pero tú vas a ver algo, vas a ver una diferencia entre lo que eras antes y lo que ahora eres. Que el Señor nos pueda ayudar, hermanos, no solamente a saber lo que es la salvación, sino a saber y tener la seguridad de que somos salvos. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, sabemos que lo que estamos hablando son palabras, Señor, que tienen que ver con la eternidad, y al enemigo no le gusta lo que estamos haciendo. Pero hoy pedimos que en medio de esa batalla espiritual tú nos cubras con tu sangre preciosa, que nos permitas seguir hablando tu palabra con denuedo, y que tú permitas, Señor, que venga un tiempo para cada hombre y para cada mujer de conocerte a ti y de saber quién eres tú. Por eso en esta mañana, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos dé dirección. Como hicimos el domingo pasado, hoy me gustaría saber, permanezca ahí con sus ojos cerrados, y me gustaría saber si hay alguien aquí que ha escuchado este mensaje y dice: pastor, estoy escuchando el mensaje de Dios y yo necesito a Cristo en mi vida. Yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón, quiero que Él perdone mis pecados y quiero que Él sea el Señor y Salvador de mi vida. Si hay alguna persona aquí que necesita hacer esa oración, todos los demás orando con nuestros ojos cerrados, si tú estás aquí en esta mañana y tú necesitas a Cristo en tu vida, por favor levanta tu mano. Quiero orar por ti en esta mañana. Los que levantaron su mano, les voy a pedir que se pongan de pie y que hagan esta oración conmigo rápidamente. Vamos a ponernos de pie. Solamente los que levantaron su mano, solamente los que dicen: yo necesito a Cristo en mi vida. Esto es solamente para aquellos que nunca han aceptado a Cristo en su corazón. Si nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, quiero que haga esta oración después de mí. Dice: Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón. Vamos a decirlo fuerte: te pido perdón por mis pecados. Sé el Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Así permanezcan ahora el resto que estamos en nuestro lugar. Si tú dices: yo necesito pedirle perdón al Señor, yo ya le acepté a Cristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, necesito pedirle perdón por mis pecados, ahí en tu lugar ponte de pie y vamos a hacer esta oración. Pon tu mano derecha en tu corazón y repite conmigo. Dice: Señor Jesús, entiendo tu sacrificio en la cruz y te pido perdón por mis pecados. Te pido que tu tiempo pueda venir a mi vida y a aquellos quienes yo amo, con arrepentimiento y con salvación. Ahora yo quiero orar por usted. Padre, te doy gracias en esta mañana por cada persona que hoy está en este lugar. Padre, te pido que tú puedas hablar al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y que tú puedas estar trayendo un sincero arrepentimiento, Señor, y que un día nosotros podamos estar en tu presencia y que te podamos conocer y que podamos estar ahí gozándonos, Señor, por la eternidad. Hoy te damos gracias, te damos la gloria y te damos la honra por la salvación que tú estás trayendo en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús, a quien damos toda la gloria, y todos decimos un fuerte amén. Denle un aplauso al Señor, iglesia. Bendiga a la persona que está a su lado y de Dios tiene cosas grandes para ti. Dios los bendiga.